Hola, ¿qué tal amigos? Arrancamos así con nuestra emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Yo soy su amigo Demián Duarte y estamos a través de la señal de Telemax. Un gusto saludarlos esta jornada de lunes. Y mire, la verdad es que creo que estamos en un entorno en el que las buenas noticias se aproximan. Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Economía, tuvo ya la primera reunión con las autoridades de comercio de los Estados Unidos en búsqueda de acabar con la amenaza de los aranceles. Pero creo que es importante detenernos en el contexto. Donald Trump se refirió a nuestra presidenta como una mujer maravillosa. Dijo que él nunca aprende absolutamente nada de nadie, pero que la presidenta de México, esta maravillosa mujer, se detuvo a decir, me dio una lección y me dio una gran idea: combatir la pandemia de adicción al fentanilo, emprendiendo una campaña en la que dijo Donald Trump va a gastar $100 millones. Vamos a escuchar esta inusual presentación de Donald Trump. Speaking to the head of Mexico, because I complain constantly about people pouring in. Now our border is the strongest border we've ever had. We've gone from the worst border ever in history to the strongest border. But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. I said, you're not a big drug-taking nation. And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. We do too. We have very strong, our families are devastated by what's happening with fentanyl. In speaking with her, she said about family values, I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly. What a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. But I saw some of the ads, and they are really violent. I said, you have to make them strong. We got it down 18%, which was a record. But 18% is not great when you think about it. I think we could get it down 50 or 55 or maybe even 60% with advertising. So she really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the president of Mexico, thank you very much. I appreciate it. But we're going to do a great advertising campaign saying how bad it is, how drugs are so bad for you. Bueno, al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo justamente esta respuesta. Creo que es importante poner las cosas en contexto. Vamos con ella. Bueno, pues agradecer evidentemente la mención. Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solamente es un tema de México, sino que el tema, no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces, un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos,
pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante. En los acuerdos de entendimiento que estamos buscando, pues es justamente la parte evidentemente de colaboración, de coordinación para distintos temas que tienen que ver con desarticulación de grupos delictivos, pero también tienen que ver con la atención a las causas. Entonces, me parece pues muy importante este anuncio que hace ayer el presidente Trump. Y además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque ese ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. De hecho, lo he contado en asambleas públicas, de que cuando hablamos por teléfono la segunda ocasión, él me preguntó si teníamos un problema de consumo de fentanilo. Yo le dije, en realidad no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave. Y en efecto, como lo dijo él ayer, me preguntó por qué. Y le dije, bueno, es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos. Él dice, bueno, en Estados Unidos también. Aunque como decía en su momento el presidente López Obrador, en Estados Unidos muy pronto dejan de seguir ayudando a los jóvenes, ¿no? Por diversas razones. Pero bueno, más allá del tema de los valores y el apoyo familiar y el apoyo solidario que tenemos las y los mexicanos, la otra parte que le dije fue, aquí tenemos una campaña, y ahí fue donde se interesó mucho. Entonces, tal cual como comentó la conversación, la recuerda muy bien él y la recuerdo muy bien yo, así fue una parte de la conversación. Bien, con ese tono de optimismo arrancamos esta emisión. Esta semana que arrancamos, es lunes, será una semana clave. Nosotros vamos a ir a la primera pausa. Evidentemente estamos en la Ciudad de México, estamos sobre el Paseo de la Reforma. Esta vista espectacular, bueno, pues no es gratis. De hecho, pues se trata justamente de enfatizar la grandeza de nuestra ciudad capital y, decirle que estamos aquí para que usted esté informado. Vamos a esa pausa y volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Estamos justamente sobre el Paseo de la Reforma. A mis espaldas está esta maravillosa escultura del cocodrilo. Tiene muchos significados para mí en lo personal esta escultura y la utilizamos mucho como parte de nuestra escenografía, pero es realmente una obra maestra de la escultora Leonora Carrington. Así que forma parte justamente de la experiencia de disfrutar de esta gran metrópoli que es la capital del país. Bueno, a ver, estamos de regreso con más de esta emisión. Tuve la ocasión esta semana de dialogar ampliamente con nuestra presidenta y justamente nos detuvimos en el tema de lo que estamos viendo al respecto de la relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo la ve? Y bueno, al respecto de la situación incluso de si le tiene miedo o no le tiene miedo al nuevo presidente de los Estados Unidos, al ocupante de la Casa Blanca. Vamos con ella. Donald Trump se refirió a usted de una manera que creo es muy interesante, muy favorable a la construcción de lo que usted está buscando, una buena relación, un nuevo acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Él dice, bueno, yo rara vez aprendo algo, lo sé todo, dijo Donald Trump, pero ella me enseñó algo, ¿no? Creo que es interesante la semántica y la manera en la que él se refiere a usted. Dice que es una mujer maravillosa, entre otras cosas, y dice que retomó la propuesta que usted le hizo de implementar una campaña justamente para prevenir el consumo de drogas y en particular el asunto del fentanilo. Evidentemente ha corrido ya mucha tinta sobre el tema a través de las redes, esto se dio a conocer ayer, pero obviamente interesa mucho conocer su opinión sobre el particular, cómo ve esto y sobre todo en lo que todos queremos en México, ¿no? Si abona este asunto, esta buena relación, esta referencia que hace Donald Trump a la construcción de estos nuevos acuerdos, de esta buena relación con los Estados Unidos. Bueno, primero pues agradecer evidentemente la mención
Parte de lo que dice Donald Trump es muy interesante porque él habla de que ya tiene la frontera más segura de la historia. Y esta era una de las principales preocupaciones que él manifestó durante la campaña. Es decir, naturalmente acá la comentocracia, los medios de la oposición refieren otras líneas, ¿no?, de la comunicación de Donald Trump. Pero es interesante cómo Donald Trump subraya esto de que se está avanzando en los acuerdos. Yo por eso le pregunto si este tipo de expresiones que él tiene abonan justamente a la construcción de este nuevo acuerdo. Por supuesto que sí abonan. Vamos a esperar a que se dé la reunión de hoy. Vamos a ver cómo es la reunión de hoy entre el secretario Marcelo Ebrard y el secretario Lutnick, creo que así se pronuncia su apellido, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, para el tema de las tarifas, llaman allá, de los aranceles decimos aquí, y el tema de seguridad, que ya se está trabajando bajo la coordinación del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria. Por eso decimos, a los mexicanos y a las mexicanas se nos ve como iguales, nunca de arriba abajo, porque somos trabajadores y además nosotros practicamos la fraternidad universal. Eso es lo que queremos para nuestro país y para todo el mundo. Por supuesto, estamos esperando pues una buena resolución con Estados Unidos respecto a los aranceles, pero de cualquier manera el Plan México sigue adelante. Entonces, cada semana nos reunimos para ver los avances y cada mes nos reunimos con el comité de empresarios que nombramos, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, y el objetivo, como ustedes saben, pues es producir más en México de muchos productos que se importan, particularmente de Asia. Entonces vamos en esta ruta y por eso pues el sello Hecho en México es muy importante. Entonces ya informaremos cuál es el avance. Vamos a esperar esta semana cómo se dan las reuniones y a partir de ahí seguimos informando. ¿Se han hecho las evaluaciones que se comentó al inicio? Sí, nos enviamos información permanentemente, tanto del gobierno de Estados Unidos a México, como de México a Estados Unidos, de estas operaciones que hay en la frontera. Entonces eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, pues es como sentido común, ¿no? Por eso vamos a esperar esta semana y la próxima. Yo espero, como siempre, que lleguemos a un buen acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y nosotros, y de todas maneras la inversión en México va a seguir. Eso es algo, no solamente por el mercado interno que está creciendo en nuestro país, sino también por la integración económica, aún con cualquier situación que se vaya a presentar. Pero esperemos que el acuerdo sea bueno. El secretario de Economía con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, iría Marcelo a Washington, y está por confirmarse la reunión de seguridad, porque todavía faltaba la definición de quiénes participarían. Esperemos que se define el día de hoy. Entonces esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces fue reconocido esto y fue reconocido también que pues están las dos reuniones en puerta. Bueno, ese es el diálogo que sostuvimos justamente para cerrar la semana. Espero que este preludio que estamos viendo, este intercambio de cortesías que hay entre la presidenta, el presidente de los Estados Unidos, nos dé pie justamente a la posibilidad de alcanzar los acuerdos que estamos buscando. Nosotros vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, en el entorno del diálogo que sostuvimos con Claudia Sheinbaum, hablamos de un tema que tiene que ver con Sonora. Hablamos de Cajeme y del alcalde Javier Lamarque Cano y de cómo Cajeme salió de ser uno de los 5 municipios más violentos de México a convertirse, bueno, en un municipio que está en proceso de pacificación. Esta es esa parte del diálogo. Platicar un tema de Sonora, que es un caso de éxito muy interesante. Hasta hace poco el municipio de Cajeme era de los municipios foco rojo, era el 5º municipio más violento del país, con muchos problemas. Llama la atención que en los últimos meses, porque luego de esto no se habla, es un caso de éxito en donde Cajeme sale del top 5, hoy tengo entendido en las estadísticas el número 38 en niveles de incidencia de casos de homicidio doloso. Y bueno, en este caso el gobierno que encabeza, tengo entendido que es su conocido bastante cercano, Javier Lamarque Cano, bueno, pues ha incidido en políticas justamente Es un compañero del movimiento, cuando apenas nos reuníamos unos cuantos, ahí estaba siempre Javier. Vaya, en este caso tengo entendido, bueno, que él está implementando muchas políticas de cercanía de la autoridad, es decir, de la autoridad policíaca con la comunidad, políticas de mucha atención, como usted lo plantea, pues a las causas también de lo que estaba propiciando esta descomposición del tejido social en Cajeme, y bueno, obviamente también una política de mucha eficiencia en la atención de los servicios municipales, incluso tengo entendido que, por ejemplo, Cajeme es el número 1 en materia de lo que es la apreciación de los ciudadanos hacia la calidad de los servicios que se ofrecen de parte del municipio, por ejemplo, el tema de agua o el tema de las vialidades y los baches. Entonces, pedirle su opinión sobre este tipo de casos de éxito, si usted cree que se tendrían que estar implementando en otros lugares del país justamente para resolver de fondo, porque no todo puede quedar en manos del gobierno federal, ¿verdad? Cajeme, como otros lugares del país, tiene una buena gestión municipal, un muy buen gobernador y la colaboración y la coordinación con las fuerzas federales. Por eso en nuestra estrategia uno de los temas más importantes es la coordinación, porque idealmente lo que queremos es que, aparte de la atención a la ciudadanía y la atención a las causas, pues la policía municipal actúe bien, la policía estatal actúe bien, la fiscalía estatal actúe bien y actúe en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina y por supuesto con la Fiscalía General de la República y ya esperemos que muy pronto con el Poder Judicial. Entonces, porque todos somos responsables de la construcción de la paz en nuestro país. Entonces, como otros casos municipales son buenos ejemplos en donde hay una colaboración desde el primer nivel de gobierno hasta el nivel federal. Bueno, también en la plática que tuvimos con la presidenta Claudia Sheinbaum abordamos un tema que creo que es de interés de todos nosotros, los consumidores, el asunto de la gasolina y la posibilidad de que se establezca un esquema de precios tope. Vamos a escuchar lo que dialogué con Claudia Sheinbaum. Me llamó mucho la atención que en las últimas 2 semanas se ha estado hablando de esta promoción que hace su gobierno de un acuerdo con los empresarios del ramo gasolinero en particular, con la búsqueda de establecer bueno, un acuerdo para que el precio máximo de la gasolina magna sea de 24 pesos, lo cual creo que es muy interesante, importante. Mire, esto me trajo a la memoria un diálogo, una serie de diálogos más bien que sostuve en su momento con el expresidente López Obrador sobre un tema igual de importante, el gas LP. El gas LP, como la gasolina, pues está prácticamente al principio de todas las cadenas de valor. Incluso creo que el gas LP tiene más impacto que la gasolina, pero al final de cuentas la gasolina, el diésel, tienen que ver mucho con el traslado de personas, de mercancías. Este país se mueve sobre ruedas. Y en ese sentido, en su momento el presidente tomó una decisión de establecer, bueno, primero la política de precios tope por región, para el gas LP, y número 2, crear esta compañía del Estado mexicano que se llama Gas Bienestar, que operó justamente aquí, particularmente en la Ciudad de México, que era donde había más presión sobre los precios. Ahora, me puse a revisar el tema, el contexto, y bueno, me llama la atención que en el año 2017, es decir, hace 8 años, se anunció esta supuesta liberalización del mercado, ¿no? De las gasolinas, que nunca fue real, ¿no? Se decía que los privados, compañías
gasolineras, tanto nacionales como extranjeras, iban a importar enormes volúmenes de combustible para vendernos las distintas marcas, ¿no? Y de alguna manera emular el mercado que existe en Estados Unidos, que allá pues sí es real esto del libre mercado, y que los precios se fijan en torno pues a la cotización del petróleo y distintos factores. Ahora, pulularon en México, como las vemos ahora, si uno toma cualquier calle, marcas diversas de gasolina. No mencionaré ninguna, ¿no? Pero hay marcas sudamericanas, europeas, norteamericanas que están por aquí. El detalle es que la importación de combustible pues, se quedó en proyecto, en ganas, ¿no? El 5% de la gasolina que consumimos en México la importan los privados. El resto, ya sea que la produzca o la importe Pemex, pues es de petróleos mexicanos, al final de cuentas. Es interesante, ¿no? Cómo quedó al final del día la composición del mercado. Pero esto dio el argumento para que los gasolineros, los distribuidores, pongan el precio que les da la gana al final de cuentas. Mi pregunta, para no hacerlo muy largo el asunto, es básicamente si estaría dispuesta su administración a establecer una política de precios tope por regiones, número uno, y número dos, si estaría dispuesta, como lo planteó en su momento incluso el presidente López Obrador, a crear una línea de gasolineras del bienestar, como se puso en su momento este tema. El tema de el precio de la gasolina, lo que no está regulado, digamos, es la ganancia del privado. Las gasolineras de Pemex son en realidad franquicias de Pemex, las operan privados desde hace muchísimo tiempo. Pemex también le vende a marcas de gasolineras que no son de Pemex y aparte está la gasolina de importación. Antes de entrar a un esquema de fijar precios, nosotros pensamos que podemos llegar a este acuerdo voluntario. Lo hicimos para la canasta básica desde el presidente López Obrador y nosotros cuando llegamos lo hicimos nuevamente. Entonces, queremos primero un acuerdo voluntario en donde ellos mismos, los gasolineros, pues moderen la cantidad de pesos que le ganan por cada litro que vende. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Idealmente lo que queremos pues es este acuerdo voluntario. Si no se llegara a dar el acuerdo voluntario, pues ya podríamos pensar en otros temas. Pero yo creo, por las reuniones que se han tenido, de que es factible hacerlo. Hay un esquema en donde si los precios del petróleo aumentan mucho a nivel internacional, porque el precio del petróleo pues está fijado a nivel internacional, y aumentan mucho, entra un esquema de subsidio a través del impuesto IEPS. Pero ese esquema de subsidio no puede ser para subsidiar las ganancias de los gasolineros, tiene que ser para subsidiar la economía popular por el aumento de precios del petróleo. Entonces, por eso estamos en este proceso voluntario. Tenemos pues la próxima semana todavía para cerrarlo y todo va bien, entonces esperemos que ya podamos firmarlo muy pronto. Sí, es muy importante este tema al final de cuentas en la mente del consumidor. Y bueno, no sobra apuntar, ¿no? Que esto de que compramos gasolina de alguna marca de California o alguna cosa así los consumidores, pues es una farsa, ¿no? Al final de cuentas la gasolina que ponemos, gasolina de Pemex, creo que es un tema muy interesante más allá de los acuerdos o lo que pueda ocurrir, porque son muy pocas las compañías que realmente están importando combustible de manera privada del extranjero, casi todo queda en manos de petróleos mexicanos. Bien amigos, ya escuchó usted esta presentación que hace Claudia Sheinbaum. Ella confía en que se logre un acuerdo voluntario con los gasolineros. Bueno, la propuesta está sobre la mesa, establecer una política de precios tope y bueno, al final de cuentas también lanzar una línea de gasolineras del bienestar. Creo que será una estrategia muy acertada, no está descartada de hecho, pero bueno, vamos a esperar. Mire, tenemos una cita el próximo lunes, vamos a ir al Senado, vamos a platicar con nuestros representantes, los senadores Heriberto Aguilar, Lorena Valles, justamente sobre el trabajo que están desplegando en representación y a nombre de los sonorenses. Nosotros nos tenemos que despedir, pero estaremos aquí dentro de 7 días.